La pregunta es, ¿estás listo para servirle a Dios? ¿Qué tan comprometido te sientes para empezar un camino en el servicio al Señor? Tal vez hay cosas que no estás teniendo en cuenta a la hora de entregarte al servicio completamente al Señor. Hola, soy Juan Carlos y el tema de hoy es referente a la vida de Timoteo y cómo fue el proceso en el que el Señor lo seleccionó para servirle y qué cosas necesitamos nosotros para ser del agrado de Dios y poder servir a plenitud y sin refutar ninguno de los parámetros que Dios demanda para el servicio. En el libro de los Hechos, capítulo 16, desde el verso 1, dice la manera en la que el apóstol Pablo llegó no a seleccionar a Timoteo, porque Timoteo fue seleccionado directamente por el Señor. Pablo quiso que Timoteo fuera con él y con Silas, pero la palabra del Señor dice que Timoteo era hijo de una mujer judía y su padre era un hombre griego. La Biblia no dice que si en ese momento el padre de Timoteo vivía, solamente dice que era un hombre griego. El significado del nombre Timoteo es aquel que siente amor por Dios. La madre de Timoteo, Eunice, y la abuela eran mujeres muy entregadas al Señor, eran mujeres rectas que le habían enseñado y le habían ayudado a Timoteo a aprender la palabra del Señor, le había enseñado cómo manejarse en la vida. Era un joven que era un ejemplo dentro de su comunidad. Y todo esto tenía que ver mucho con la enseñanza que le había dado su madre y su abuela. Hay dos cartas dirigidas a Timoteo. Entre las curiosidades que encontramos de la vida de Timoteo, existen dos cartas que fueron dirigidas a él. También en el libro de los Hechos se habla de Timoteo como una persona muy ejemplar, como les dije hace un momento. Así que Timoteo desde joven tenía una tremenda reputación, tenía una buena reputación que él había cultivado a lo largo de su vida. Probablemente Timoteo nació en Listra, es una provincia romana que queda en Galacia, y lo más posible es que los padres de Timoteo se hayan convertido durante la primera visita del apóstol Pablo a Listra. O sea, Pablo fue a Listra, predicó y no aparece, no hay un hecho histórico que diga cuál fue el momento exacto, pero se presume que hayan conocido al Señor, la familia de Timoteo haya conocido la palabra del Señor a través del apóstol Pablo en su primer viaje a Listra. El día que Timoteo salió al servicio del Señor con el apóstol Pablo, él tenía que someterse a la circuncisión. O sea, él tenía que circuncidarse. La pregunta aquí es, ¿por qué tenía que circuncidarse si dentro de los cristianos no había esa exigencia? De hecho, al mismo apóstol Pablo era una de las personas que él rechazaba la circuncisión para los gentiles. Nosotros sabemos que para los judíos esto significaba pureza. Recordemos que la madre de Timoteo era una mujer judía. Su padre no dice qué religión practicaba el papá de Timoteo. No. Cuando Timoteo se fue al servicio del Señor, cuando salió al evangelio con el apóstol Pablo, él tuvo que circuncidarse. Ahora, esta circuncisión no era un requisito para ser cristiano, no era un requisito para predicar el evangelio. De hecho, el apóstol Pablo era uno de los principales enemigos, era una de las principales personas que rechazaba la circuncisión, porque no como exigencia para pertenecer, sino porque era una costumbre judía. Ahora, él no rechazaba la costumbre judía. Él lo que rechazaba era que se adoptara como un requisito para predicar el evangelio o para ser cristiano. Aquí lo que pasa es que Timoteo tuvo que circuncidarse por culpa de los judíos. O sea, él se tuvo que circuncidar para testimonio a los judíos. Ahora, aquí hay un problema. El problema que hay aquí es que si está predicándose una buena nueva de salvación que no incluye la circuncisión, ¿por qué Timoteo tiene que someterse a la circuncisión si de hecho de cuna a él no se le había enseñado eso? O sea, él nunca fue circuncidado desde niño, ni en el trayecto de su vida. Su familia era una familia bastante recta, era una familia que era muy sometida
a la creencia. Sin embargo, él no había sido circuncidado. Tal vez porque su papá, aunque no expresa en la escritura a qué pertenecía el padre, pero sí dice que su madre y su abuela eran judíos. A lo mejor el apóstol Pablo no quería desencajar con el grupo al que él le iba a predicar, porque es que la circuncisión a él le vino para testimonio, como les dije de un principio. Lo que quiere decir es que Timoteo se circuncida porque hay un pueblo que está viendo qué tan puro o qué tan limpia puede ser una persona para alcanzar el servicio a Dios. Ahora, esto lo utiliza Pablo no como estrategia, sino como una herramienta para darle un plus a este evangelio. Él lo utiliza no como una ventaja que tomar acerca de las creencias o las costumbres judías, sino lo hizo más bien en una muestra de pureza. Porque el hombre que estaba llegando al servicio era un hombre que venía de este tipo de costumbres. Venía de un pueblo en el que las personas a las que se le predicaba en esa área eran judías. Y ellos sí practicaban la circuncisión. Entonces aquí nosotros pudiéramos decir que Timoteo fue el sacrificado para la misión evangelística que iba a emprender Pablo y Silas. Sin embargo, también podemos decir que no era precisamente un sacrificio, sino una demostración pura de querer servir. A veces a nosotros queremos servir al Señor, pero hay cosas que nos rehusamos a hacer. No es que se nos exija que tengamos que ser circuncidados o que por obligación tenemos que dejar algunas cosas. Sucede que hay cosas que nosotros no estamos acostumbrados a dejar o que estamos acostumbrados a tener siempre con nosotros y nos rehusamos a abandonarlas. Nos rehusamos a hacer a un lado aquellas cosas en las que nosotros, si vemos el contexto de la situación, podemos ver que si un hombre no era circuncidado, si un hombre no había pasado por este proceso, porque recordemos que la circuncisión era un símbolo de limpieza. Entonces, si no había circuncisión, lo más posible es que hubiera que pasar por un tipo de rechazo de esta palabra. Las posibles causas de que Timoteo no se hubiera circuncidado pudiera ser porque su padre, como era griego, no dice la Biblia que fuera judío, tampoco la Biblia especifica muchas cosas acerca de su padre, porque la Biblia no dice mucho del papá de Timoteo, pero es lo que nosotros suponemos. Otro de los puntos muy importantes en la vida de Timoteo era que Timoteo era de tan buen ejemplo que los ancianos, incluso el mismo Pablo, oraron por él antes de él salir a trabajar en esta obra evangelística. Y dice la escritura que Dios lo capacitó para este ministerio. En base a esto, para adentrarnos un poquito más en este estudio, vamos a hablar acerca de los puntos más importantes en la vida de Timoteo. ¿Y qué sucede con un cristiano que tiene en cuenta muchos de estos puntos importantes? Y el caso es que queremos alcanzar un tipo de vida servicial al Señor, pero también tenemos que saber qué cosas, o queremos saber qué ejemplos nos ha presentado la Escritura para decir, yo estoy capacitado para llevar a cabo esta misión, o creo que Dios me va a utilizar, o yo creo que Dios se place con lo que yo hago para poder servirle. Uno de los puntos era que Timoteo era muy querido por la iglesia, era muy apreciado por los hermanos de la congregación, y ellos dieron buen testimonio de Timoteo. Dice la Escritura que él era ejemplo. No solo era ejemplo en la iglesia, sino que él también era ejemplo en la comunidad. Timoteo era ejemplo en el pueblo donde él vivía, o sea, en la ciudad, en el área donde él se movía en su vida. Él era una persona, era un joven ejemplar. Entonces, nosotros tenemos por entendido de que Timoteo tenía una vida tan ejemplar que eso tuvo una repercusión. Dice la Escritura que en Iconio llegó la fama de él como una persona que podía ser un joven con las características específicas para servirle al Señor. Y este testimonio que él tenía era mucho antes de él salir al ministerio con Pablo. Dice en 2 de Timoteo 3, 14, 15, dice, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo que estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Él está hablando de que Timoteo conoce las Sagradas Escrituras desde su niñez.
Hay otra cosa importante y es que Timoteo no fue elegido por Pablo. Hay que estar claro en esta parte. Timoteo no fue elegido por Pablo. Cuando usted le va a servir al Señor, su elección no es de su pastor, usted no es elegido por su líder, usted no es elegido por sus padres, no es elegido por su familia para servirle al Señor. Cuando usted va a servirle al Señor, la elección la está haciendo Dios personalmente en su vida. ¿Por qué? Porque Dios es el único que examina y dice la Escritura que el Señor pesa los corazones. Entonces es Dios quien hace la labor de seleccionarnos a nosotros. Dios es el que decide si nosotros somos o no somos capaces de servirle y Él dice, aquí está esta obra, la pongo en tus manos, y es cuando Él nos permite trabajar. Así que esto nos deja claro que Timoteo fue elegido por Dios, así como nosotros podemos ser elegidos por Dios para su servicio. Y una prueba de esto es que en la primera carta a Timoteo dice que habían profecías sobre su ministerio. O sea, ya se había profetizado sobre el ministerio de Timoteo. O sea que ya Dios tenía en sus planes de que Timoteo le sirviera al Señor. Está en los planes de Dios que tú le sirvas. Está en los planes de Dios que tú hagas algo por su obra. Está en los planes de Dios que tú tal vez evangelices. No sé cuál sería el proyecto que Dios tenga contigo. Pero eso existe en los planes de Dios. Hay un propósito que Dios tiene contigo y que tal vez tú estás ignorando, que de pronto tú estás pasando por alto y que no estás no le estás dando ese valor que eso merece, que es Dios mismo quien está haciendo esta tarea de elección. Entonces no podemos echar por el piso esta selección tan especial que Dios hace con tu vida. No puedes tirar por el piso esta elección tan importante que Dios está tomando en base a tu forma de conducirte, en base a la forma como tú te manejas delante de los demás. Dios no es ciego para no ver la forma en la que tú vienes sirviéndole, en la que tú vienes siguiéndole, en la que tú vienes siéndole útil a Él. Y ahora Él quiere darte una labor mucho más importante. Dios quiere ahora mismo poner en tus manos, es algo mucho más grande que solamente estar ahí, solamente siendo un tremendo testimonio o siendo alguien ejemplar. Dios quiere mucho más de ti. Dios quiere que tu llamado por fin en algún momento se concrete, que ese llamado se concrete. Otro punto importante en Timoteo es que Timoteo se dejaba guiar. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo corregía a Timoteo, así como lo hizo con otros hombres como Silas. Y esto lo convirtió en un líder ejemplar. De hecho, él asumió el papel de discípulo del apóstol Pablo en su relación con él. En la relación que tenía Timoteo con Pablo, él asumió el rol de discípulo. Recordemos que ser discípulo en aquel entonces, que igual debería tener la misma apreciación en este tiempo, cuando alguien era elegido como un discípulo, era una persona que ya había alcanzado cierto nivel de madurez y esta persona era de gran estima para esa persona que estaba, no vamos a decir por encima de él, pero digamos que tenía un escalafón un poco más alto o mucho más alto. Entonces era muy importante ser llamado un discípulo de alguien. Timoteo jamás se quejó de Pablo. Timoteo hacía lo que se le ordenaba. Dice la palabra del Señor que él participó en varios viajes misioneros, pero él jamás desobedeció a Pablo. De hecho, a veces podemos pensar, bueno, él tenía una vida sabrosa porque el apóstol Pablo vivía viajando. No, nosotros tenemos que entender una cosa muy importante acerca del servicio, y es que cuando se salía en aquel entonces a la obra misionera, había un problema tremendo, y es que era prácticamente una labor suicida. Salir a predicar el evangelio. Recuerden que había muchos enemigos del cristianismo en aquel entonces. Había muchas personas que rechazaban a Jesús y por lo tanto rechazaban la doctrina que se predicaba acerca de Jesús. Entonces, gracias a esto, se ganaron muchos enemigos los que predicaban la palabra. Por lo tanto, podemos ver que era un acto grande de obediencia el de Timoteo, el seguir el camino de Pablo, el seguir los pasos que Pablo le venía marcando a él. En el capítulo 16 de los Hechos dice que estaba Pablo, Silvano
y también estuvo Lucas. Ellos evangelizaron y ellos llegaron hasta Europa predicando esta palabra. Así que en ese camino él tuvo que despojarse de muchas cosas importantes en su vida, como era, por ejemplo, su familia. Él tuvo que despojarse de su núcleo, de su zona de confort, hablando en estos términos más actuales. Él tuvo que despojarse de su estado más cómodo de su vida y desplazarse a lugares donde tendría que pasar seguramente por muchas dificultades, tenía que pasar por muchas incomodidades, porque de hecho estos viajes eran muy largos, eran viajes cansones, eran viajes que tenían que enfrentar muchas vicisitudes, tenían que enfrentar muchas situaciones adversas. Entonces esto es una muestra de la obediencia. Él pudo haber dicho sencillamente, no, yo sigo mi vida, yo puedo estar en la congregación, yo no necesito desplazarme a ciertos lugares porque en realidad aprecio mi vida como la tengo. Uno de los problemas más grandes que tenemos en este tiempo es que nosotros vivimos conformes con esta forma de vida que estamos llevando y no queremos comprometernos, y de esta manera nos hacemos irresponsables con el servicio al Señor. Nos convertimos en personas que no somos capaces de asumir las responsabilidades que Dios nos está poniendo en las manos, y por lo tanto esto nos vuelve personas desobedientes, nos convierte en personas que no se sujetan al servicio. ¿En qué sentido hablo de sujeción al servicio? En el sentido de que hay muchas cosas por hacer en la obra del Señor. Predicar la palabra es una de nuestras responsabilidades. Decirle a las personas que tienen necesidad de Dios es una responsabilidad. Desplazarse de la comodidad donde tú estás y tomar la decisión de llegar a personas que verdaderamente van a rechazar esta palabra, porque la gran realidad es que aunque nos encontremos tantos cristianos, entre comillas, porque hoy en día tú le predicas la palabra a alguien y te dice, no, yo soy cristiano, yo creo en el Señor, yo predico la palabra, pero resulta que hay muchas personas carentes verdaderamente de este conocimiento y solamente viven conformes también con no adentrarse en sacrificar las cosas que les parecen cómodas. Hay muchos pecados, hay muchas cosas que no hemos circuncidado de nuestra vida, hay muchas cosas que no hemos rechazado, existen muchas cosas que no somos capaces de rechazar. ¿Y por qué no rechazamos estas cosas? No rechazamos porque nos sentimos bien con ellas. No rechazamos muchas cosas porque creemos que si sacrificamos un poquito más allá de las cosas que a nosotros nos son cómodas, entonces vamos a perder muchas cosas que creemos que van a ser más importantes, como por ejemplo el tiempo con nuestros hijos. Claro que es importante la vida y es importante el tiempo con nuestra familia, es muy importante el tiempo con nuestros hijos, pero en manos del Señor no lo vamos a perder. Aunque si nosotros tenemos que perder muchas cosas a causa del Evangelio, pues es una bienaventuranza para nosotros. Hay que destacar algo muy importante en la vida de Timoteo, y es que Timoteo tenía como objetivo en su vida hacer algo mucho más allá de lo que él venía haciendo. Porque según la palabra del Señor, Timoteo, desde niño, él venía encaminado como una persona buena. Venía encaminado como una persona ejemplar. De hecho, hasta la edad que Timoteo tenía, ya era una persona realizada. Entonces, hay que analizar algo importante en la vida de él, y es que su madurez lo llevó a alcanzar la confianza del apóstol Pablo y por lo tanto alcanzar la confianza de Dios. Era tal la confianza del apóstol Pablo en Timoteo que él fue el encargado de llevar la carta a la iglesia en Corinto. Y tenemos que recordar también que el nivel de confianza de llevar algo tan personal hacia una congregación, pues es una responsabilidad. Incluso él lo dejó en Éfeso para suplir las necesidades de la iglesia allá. Entonces ahí vemos el nivel de confianza que el apóstol Pablo depositaba en Timoteo. Puntos que hacen especial a Timoteo y que son puntos que también tenemos que tener en cuenta en nuestras vidas. Bueno, primero, él era bastante joven cuando él empezó en el ministerio. Era muy joven. Muchos de nosotros llegamos a la obra del Señor a cierta edad. Algunos con mucho conocimiento, otros con poco conocimiento. Pero para el Señor no hay un término de edad, no hay un término de antigüedad. Por lo tanto, para Dios tiene el mismo valor alguien que conoció apenas con alguien que ha conocido hace 20, 30, 40 o 50 años atrás. Entonces,
lo que se le anota a Timoteo en este caso es que Timoteo tenía como ventaja este conocimiento de la palabra. Nosotros tenemos a la mano la palabra del Señor, nosotros tenemos a la mano las Escrituras, por eso se nos anota como experiencia tener esta palabra, se nos anota como conocimiento el tener esta palabra, y eso nos da un punto de ventaja. Porque recordemos también que hubo momentos en la vida cristiana en la que la gente no tenía acceso a la palabra del Señor. Hoy en día usted tiene la palabra del Señor a sus manos, a su disposición. Hay aplicaciones en el celular. Existen muchos tipos de Biblia, clases de Biblia. Hay Biblias para de personas que están iniciando en el Evangelio. Hay Biblias con un lenguaje comprensivo. Tú ya hoy en día puedes descargar una Biblia en tu tablet, en tu celular, en tu computadora, puedes acudir al internet y vas a encontrar las Escrituras, vas a encontrar muchos libros de apoyo. O sea, hay mucha información hoy en día. Entonces, esta experiencia, esta juventud de la que gozaba Timoteo, y ese conocimiento anterior a la palabra del Señor y ese conocimiento que él tenía por antigüedad, en realidad en estos días ya son mucho más alcanzables, ya es mucho más alcanzable. Nosotros tenemos a nuestra disposición tantas herramientas para aprender. Usted abre el internet y usted va a encontrar gente compartiendo cosas, usted va a encontrar páginas donde se predica la palabra del Señor, canales de YouTube donde se predica la palabra del Señor. Entonces, por escasez de conocimiento es imposible nosotros alcanzar cierto nivel de conocimiento. Fíjense que Timoteo era un hombre tímido y a él se le dificultaba expresarse. Aún así, eso no le impidió a él seguir este camino. Nosotros no podemos decir que no somos capaces de hacer las cosas cuando es el Señor el que nos prepara para salir a servirle. Es el que nos ayuda a decirnos, tú sí puedes, y aquí está esta guía, aquí tenemos este manual que es esta palabra tan hermosa. Entonces sí es posible alcanzar a lograr un nivel espiritual sin necesidad de tener tanto conocimiento o sin necesidad de tener la fluidez verbal para decir las cosas. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que soy un poco lento para expresarme. No soy una persona que me expreso con tanta facilidad. De hecho, yo tartamudeo mucho al hablar. Y cuando yo voy a dar estos mensajes, normalmente me da muchos nervios. A veces no sé por dónde empezar, no sé qué decir, y por lo tanto hay ocasiones en las que tengo que cortar la grabación porque verdaderamente, aunque tenga la idea, no puedo expresar la plenitud. Aún así siento que el Señor me respalda en esta palabra, entonces puedo llevarla con esta sencillez hacia sus oídos.